Sí, Dios le bendiga a todos y a todas. Amén. Ya, 250. Objetivo, el propósito de la restauración. Explicar por qué era necesario que los judíos Volvieron a Jerusalén. oiga, ¿por qué era necesario para los judíos volver a Jerusalén? ¿Por qué era necesario para los judíos volver a Jerusalén, Dios bendiga. Dios había hecho un pacto eterno con Abraham en relación con su familia y descendientes. Él había repetido la promesa a David, haciéndola aún más firme. Dios no permitirá que el pueblo a quien había hecho estas promesas se perdiera en la caída y derrota de los reinos terrenales. ¿Qué quiere decir eso? Asiria, Egipto, Babilonia, Medos y Persia, Grecia, Roma. Todos esos imperios cayeron y el pueblo, si no volvía a Jerusalén, ¿podía qué? Perecer con ellos y entrar en el olvido totalmente. Pero como Dios guarda su promesa, y recuerden, si usted se recuerda que Dios fue el que creó este pueblo, lo liberó, lo preparó, le dio estructura, le dio leyes y lo puso en medio de las naciones para él glorificarse, para él manifestar su gloria a la nación a través de este pueblo. Amén. Amén. Pero el pueblo atrasó el plan de Dios en sus vidas por la desobediencia. Fueron llevados a cautivo, vino todo el proceso del cautiverio para que aprendieran. Pero, lamentablemente, el pueblo sigue duro y curvero. Pueblo de dura servicio. Ahora, si ellos se habían quedado, habían perecido, ¿y qué había pasado entonces? Sería difícil que la profecía cumpliera. No, entonces Dios mintió. Entonces Dios no habló, ¿no? ¿Entiendes? Yeah. Por eso yo digo, no, que el odio hacia Israel, que el antisemita, que los musulmanes, que quieren acabar con el pueblo. Yo le digo a la gente, miren, ese pueblo nadie lo va a poder destruir, nadie. Nadie. Lo que Israel y la iglesia, no hay nadie que lo puedan destruir. Esos pueblos son indestructibles. Eso es creación nata de Dios. La sangre de Cristo, oiga, la sangre de Cristo no fue derramada por ser derramada. Y el Padre solamente conoce ese código, la sangre de su Hijo. 2019 años en los leones, fogata, persecución, muerte, aserramiento, bala, odio, anticristianismo, todo. Y todavía la iglesia sigue sobre la tierra con el fuego. Apostasía, engaño, error. Y todavía la iglesia sigue con todo eso. Hay gente todavía, la iglesia son la gente que están llenos de Dios, que son de Dios. Todavía están en pie. John Lennon dijo que el iba a desaparecer. ¿Quién? John Lennon. Desapareció y estamos aquí. Tiene más de 20 años limpiando ya. Voltaire dijo que de aquí a 100 años la Biblia desaparece. Murió Voltaire y donde él vivía, si no me equivoco, lo cogieron y pusieron imprenta y ahí se imprentaba la Biblia. Cayó Voltaire con Y una africana dijo que la Biblia uno de esos franceses filósofos. ¿Qué dijo? Murió quemada, una africana. ¿Qué dijo? Que la Biblia es el peor libro que se ha inventado. Oh my Y God. murió quemada, no la reconocieron. Uy, Dios mío. Hay que tener cuidado, ¿eh? Una- Hay que tener cuidado. Entonces, Dios hizo un pacto eterno, porque Dios juró por sí mismo. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios hace una promesa, La cumple. Dios es fiel. Si Dios te dice ve, es porque Él va a ir contigo. Pero, como algunos no están muy claros, se aseguran, tú vas a ir conmigo, yo voy a estar contigo. ¿Tú me entiendes?
Entonces, Dios no iba a dejar que su pueblo... Pero imagínate tú, Dios dejó que ese pueblo durara 430 años aproximadamente esclavo, lo liberta. Lo procesa, lo lleva por el desierto. Los pueblos ya habían conocido, habían escuchado del nombre del Eterno, de Yahvé, Yehavejá. Entonces, de repente, desaparece el pueblo de Dios y de la faz de la tierra. ¿Qué van a decir los pueblos? ¿A quién le van a echar la culpa? Al Dios, Yahvé. O a decir, oye, pero qué Dios más inútil. No pudo, lo sacó por de la mano de Faraón. Y como quiera, mira, ¿de qué valió entonces? Otra cosa, y el Mesías entonces iba a venir. ¿Te has entendido que todo es una reacción en cadena? Entonces, era necesario que ese pueblo volviera a Jerusalén. Comenzaran los arreglos. Sigamos. De hecho, el tiempo cuando el mundo sería controlado por los imperios de este llegó a su final. Persia fue el último gran imperio del este. Su poder sucumbió ante el imperio macedonio, el primer gran reino del oeste. Si la nación judía hubiera continuado en cautiverio en el este, no hubiera sobrevivido ante la decadencia de los poderes orientales. ¿Escuchó? ¿Estamos aquí? No hubiera sobrevivido. Sigamos. Nunca hubiera influido sobre el mundo. Dios llevó a su pueblo a su tierra en el momento apropiado. Él los puso en el centro de los sucesos del mundo, exactamente entre el antiguo y el nuevo. Y todavía están en el centro porque, óyeme, ahí en el Medio Oriente eso está enfogonado siempre. Puro bombazo. Todo. Ahí es la ley del... Talí. ¿Cómo es? La ley del talión. De talión, compadre. ¿Qué es? Diente por diente y ojo por ojo, diente por diente. Allí eso es fuego y candela, humo, chip y candela, allí. Medio Oriente. Óyeme, vuelvo y repito, allí no va a haber paz hasta que Cristo no pise ese lugar. Todo lo que intenten poner paz allí es una falsa paz. La verdadera paz la trae el príncipe de paz. Amén. Es imposible que haya paz allí sin el príncipe de paz. Sigamos. Asiria, Babilonia y Persia, todos los grandes poderes habían dejado de existir. Nuevos imperios del occidente estaban comenzando a levantarse. La preservación del pueblo de Dios entre las tempestades de guerras que destruyeron totalmente los grandes imperios orientales es uno de los milagros de Dios más grandiosos. Nos muestra que también las naciones más poderosas decaen, pero Dios, su causa y aquellos a quienes salva nunca perecerán. Páreme ahí. ¿Nunca qué? Perecerán. ¿Nunca qué? Perecerán. Hermano, por eso yo digo, si usted cree en Dios, usted vive conforme a la palabra, y usted se agarra a Dios. Oye, bien, el que hace la voluntad de Dios, permanecerá ¿qué? Para siempre. Dice para siempre, eternamente. Aionon. Para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Amén. Es para siempre, eternamente. No lo que hacía que lo recibieron. Nada más. ¿Me entiendes? El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Es para siempre. To the end of time. Para siempre. Porque Dios es eterno. Te voy a reprender con eso. Di que salvo siempre, salvo y esto. Para siempre. Hace la voluntad del Sí, hace la voluntad. Nah. Sí. Vuelvo y repito, cayeron todos sus imperios, pero el pueblo de Dios no cayó. Jesús le dio una promesa a su pueblo. ¿Qué le dijo? Y estaré con vosotros hasta el fin del qué. Del mundo, del tiempo. Hasta para siempre. Entonces, si usted sabe que Jesús está con usted siempre, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la dificultad, ¿qué es lo que pasa? Cuando el diablo se te lanza, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la crisis, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la opresión, la depresión, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién tú acudes? Hombre de poca fe. ¿A quién no fuera? Exactamente. Señor, ¿puedo venir? ¿Puedo ir? Ven, Pedro. Ven, Pedro. Y el hombre comenzó a caminar sobre el agua. Después. Aló. Comenzó a caminar sobre el agua. Señor, te piensas que padecer. No, espérate. Espera.
comenzó a caminar, ¿sí o no? Sí. Cuando él mismo no lo creía que estaba Sí, caminando. cuando lo vio y dijo, ahí mismo. Oye, porque después que comenzó a hundirse, para que tuviera el poder, cuando Dios te dice ven, ya está hecho, ven, camina. No lo dudes, no lo pienses 2 veces, créelo y ya. Exacto. Aleluya. Eso ¿Me entiendes? Esa es la palabra, créelo. Porque Y ya. si no lo crees, Y ya. no te va. Tú no tienes que dudar, no tienes que pensar, porque ahí que viene la Ahí lucha. es que viene. ¿Sabes qué lo va a hacer? No, aquí ya está hecho ya. Si papá lo dijo. Óyeme, se está hundiendo la barca y Cristo está durmiendo ahí adentro. ¿Tú oyes eso? Oye, yo veo que ese viento huracanado viene fuerte y botando rayos, el diablo rugiendo por allí y pegando gritos espeluznantes, ese mar, y Cristo dormido y la barca hundiéndose. ¿Sabes lo que yo hago? Me acuesto al lado de Cristo. Ahí mismo me acuesto al lado de él. Si no, un Jonás. No, me acuesto ahí mismo. Oye, me acuesto ahí mismo al lado de él, porque dime, No digo por Jonás, porque pero Jonás. ¿tú me entiendes? Jonás, como andaba oyendo del Señor, él sabía que el Señor tenía el mar de volteado. Y todo el mundo orando, y él allá acorrullado, de que durmiendo. Y dice, pero levántate a orar a tu Dios. No es que conmigo, que él está aquí ya, por eso que está No, no es así. conmigo, güey. Óyeme, entonces lo que hay que creer, porque mira, lo de Dios es indestructible. Óyeme, lo de Dios no se acaba. Bueno, pero lo que pasa es que los discípulos no sabían quién era Jesús, porque ellos dijeron, ¿qué hombre es este? Dijeron ellos cuando sacó la No, libertad. Jesús le dijo, después que yo resucite, ustedes van a creer. Sí. Cuando yo muera y resucite, que ustedes van a creer de verdad que yo soy que yo le he dicho que soy. Entonces, señores, cuando Dios dice algo, es así. Amén. Y si el Señor lo dice en su palabra, y mire que este pueblo pasó, a este pueblo le machacaron la vida. A este pueblo le mataron, lo violaron, a este pueblo lo llevaron cautivo, lo esclavizaron, lo despojaron de muchas cosas, le destruyeron el templo por la permisión de Dios, lógico, por su desobediencia. Ya. Y cayeron todos esos imperios impíos, pero el pueblo de Dios no pereció. Amén. Eso tiene que darnos a entender a nosotros que si nosotros nos aferramos a la palabra y a la voluntad de Dios, no hay diablo que pueda, ni demonio que pueda, ni crisis que pueda, ni tormenta, ni tribulación, ni nada. Pero muchos hacen como Pedro. Comienzan a dudar, comienzan a hundirse y comienzan a pegar gritos. ¡Sácame, libérame, Dios! Sigamos. Así como los profetas predijeron, el conocimiento del reino espiritual está destinado a cubrir la tierra. Hoy nosotros podemos ser un cumplimiento vivo de aquella profecía. Sabemos cómo vamos a terminar, ¿verdad? Amén. O sabemos cómo podemos terminar. ¿Aló? Porque hay mucha gente que dicen, aman a Cristo, pero sus hechos lo delatan. ¿Por su fruto qué? Lo conoceré. ¿Por su fruto qué? Lo conoceré. ¿Por su fruto qué? Lo conoceré. Esto no es que yo venga y hable rabaquenda. ¡Ah! No, esto es que yo viva por la palabra. El mensaje de ayer. Esto no es que yo pegue par de zapazazos. ¡Ah! No, esto es que yo viva por la palabra. Amén. ¿Me doy a entender? Porque mucha gente piensa, cuando van a la iglesia y ven a fulanita hablando en lengua, óyeme, lengua. Y dice, óyeme, esa hermanita tiene que tener una vida de oración bien fuerte. Pero sin embargo es la que más chisme tiene. Como la lengua, así le daba la lengua también. ¿Me entiendes? Sin embargo es la que más condena y acusa. Porque aquí viene un problema. Hay una cosa que se llama el espíritu del fariseo. Hay mucha gente que están en la iglesia, pero tienen el espíritu del fariseo. Condenan, acusan y se creen más santos que todo el mundo. ¿Me entiendes? Y tienen una vida religiosa. Y el hermanito, ¡ay, está en pecado! ¡Ay, está en pecado! ¡Ay, esto es pecado! Oye, pero ven acá. Entonces, tenemos que cuidarnos de obedecer a Dios. Tenemos que cuidarnos en eso, que tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y obedecer a Dios, obedecer a Dios, cuidar nuestra relación y cuidarnos ahí. ¿Me entiendes? Porque si nos descuidamos nuestra relación con Dios, va a haber problemas. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Cayó cautivo. Pero Dios dio una promesa, que Dios lo iba a restaurar y comenzó.
Es tanto así que mira, están hoy en día ahí en su tierra. Gloria a Dios. Usted ya en el 1948, allí Israel vuelve a su tierra otra vez, como nación. Tal como la Biblia como el Señor lo profetizó en su palabra. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces, Dios es fiel. Amén. Pero también nosotros debemos ser fieles. Amén. Y no se lleve de que no, el varón predica o la hermana predica. No, por su fruto. Amén. Por su fruto que lo vas a conocer. Amén. Por el fruto. No es por lo que sepa de Biblia, no es por lo que predique, no es por lo que enseñe, no. Es por su fruto. Claro que hay que enseñar palabras como debe ser, no me malentienda. Hay que predicar la palabra como debe ser. Pero el fruto de la persona determina su relación y su carácter. Su relación con Dios. El fruto determina la relación con Dios. Eso es lo que determina si tú estás bajo el control del Espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces sigamos. Aplicación. Aplicación, léame los versículos. Vamos allá. Jeremías. 25, 11, 12. Párame ahí, vamos con Jeremías 25, 11 y 12 y Jeremías 29, 10. Alberto, Jeremías 25, 11 y 12, ¿sí? Amén. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Eso fue hoy. Y después que se cumplieron los 70 años, ¿volvieron sí o no? Amén. Porque Dios lo determinó así. Dios dijo 70 años. Ahora, ¿por qué causa 70 años? ¿Cuál era la razón? Y cuando sean Ahora, espérame, cumplidos, ¿por qué causa era 70 años? ¿Por qué? 70 años. Pues la semana 70 años. No. No, espérate. Él dijo algo. Esto ayuda a entender la semana 70 de 10. Pero ¿por qué 70 años? Oiga lo que le voy a decir. Dios no coge nada al azar, ¿eh? Hay un propósito detrás y una razón por qué. Una razón y un propósito. ¿Por qué 70 años? El Señor le dijo que guardara el día de reposo. Y no le hicieron 70 años y por esos 70 años fueron llevados cautivos. Exactamente. 70 años no va a... No, ellos estaban Es desobediencia. en desobediencia. Entonces, sigamos. ¿Y cuándo? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, ¿cuándo terminan los 70 años? ¿Cuándo? ¿De qué rey de Babilonia está hablando? ¿Cuál rey? Sí, ¿cuál rey de Babilonia? Porque dice aquí, observa, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Oye, el nieto, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Niño? Belsasar. Belsasar. Ese es Belsasar. Lógico, porque ¿cuándo fue que cayó Babilonia? Era el nieto de ¿El nieto de quién? Nabonidot. ¿Y dónde se fue a vivir Nabonidot? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue a vivir Nabonidot? No, esa información no lo tengo. En Teimán. Temán. Que era un sitio donde era un hombre muy dado a los estudios, esas cosas. Ok, pero él dejó a su hijo, Belsasar, a cargo del reinado. Pero, ¿por qué se le nombraba a Belsasar hijo de Nabucodonosor cuando en realidad era nieto de Nabucodonosor? Porque en ese tiempo, por la parentela, le daban el mismo nombre. Por ejemplo, al nieto le daban el nombre del abuelo. Sí, porque se reconocía al rey más reconocido, más sobresaliente, también le aplicaban, era normal que le dijeran hijo de fulanito de tal, por eso. Ok, ahora, 70 años. Ahora, capítulo 29, versículo 10 de Jeremías. ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, Dios tenía todo eso, ese del cautiverio, era un plan de Dios, un proceso a su pueblo, era una forma de disciplina. No, y todavía. Amén. Era una forma de disciplina para que ellos aprendieran. ¿Están entendiendo? Ahora, 70 años. Ahora vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 1 hasta el 19. ¿Quién lo tiene? Oración de Daniel por su pueblo. ¿Charlene? Sí, lo tengo. ¿Lo tiene, Daniel? Sí, por favor, léame. 1 hasta 19. Sí, ¿qué dice? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Espérame, Jeremías. ¿se recuerda lo que leímos Jeremías? Quiere decir que Daniel, terminándose los 70 años, coge el libro de Jeremías y lee. Él está leyendo el libro de Jeremías. ¿Otra vez pasó? Perdón. Diga. ¿Quién está leyendo el libro de Jeremías? Daniel, Ok. porque él está diciendo Wow. conforme a la palabra que Jehová habló al profeta, Jeremías. Ok. Y fue a Jeremías quien Dios estaba usando para hablarle al pueblo sobre el cautiverio de 70 años a Babilonia, en Babilonia. Entonces, tenemos que entender que los 70 años se acaban aquí. Medo-Persa conquista Babilonia en el año 539 aproximadamente. Entonces, cuando conquista Babilonia, ahí se acaban los 70 años. Entonces, se levanta un nuevo rey que recordemos que le dio permiso para ir a Jerusalén. Ok, sigamos leyendo. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Páreme ahí. ¿Cómo buscaba Daniel a Dios? Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Porque Porque quería saber qué iba a pasar con su pueblo. el futuro del pueblo, El ¿verdad? futuro, sí. Y de allí es que Dios no simplemente les revela, oiga esto, ponga atención aquí. De allí, ahí es que comienza donde Dios no simplemente les revela que ellos iban a volver y que Jerusalén iba a ser restaurada, sino que les revela el futuro, oiga bien, de cómo iba a terminar todo cuando el Mesías venga, todo lo que iba a venir, el establecimiento del reino del Mesías y todo eso. Porque ahí viene las 70 semanas de Daniel. ¿Me entiendes? Ahí viene las 70 semanas de Daniel en el capítulo 9, versículo 20 hasta el 27. Ahí comienza Dios a describirle el futuro al anticristo. ¿Me entiendes? Y la consumación y el propósito de las 70 semanas de Daniel. Entonces, para que tú veas cuando se busca a Dios, no simplemente te revela una cosa, sino te revela más allá todavía. Sigamos. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Páreme ahí, ¿qué menciona muy importante aquí? ¿Qué menciona Daniel? Muy importante, ¿qué menciona? Pacto de misericordia. Que guardas el pacto. ¿Aló? ¿Aló? Que guardas el pacto. Daniel está apelando a la fidelidad de Dios. Que guardas, claro, tú hiciste un pacto y tú guardas tu pacto. Ahora Daniel se está humillando ante Dios. Sigamos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Páreme ahí. Daniel está hablando en qué persona, singular o plural. Porque él está representando al pueblo. Ahora, hermano,
Dios nos llama a interceder por esta gente que están perdida allá afuera. La oración cambia, créamelo. La oración te da energía espiritual. Amén. La oración, muchos cristianos están débiles porque no oran. Ore para que usted va, coja sus 2 horitas de oración. De verdad, oración pura ahí, a rajatabla, para que usted vea la gloria de Dios. Oración. 1 hora, 2 horas, y usted verá lo que le estoy diciendo. Y después que usted entre en esa dimensión, que el Espíritu lo envuelve, usted va a saber lo rico que cuando usted se va a sentir totalmente diferente, no va a tener deseo de nada a lo malo. Al contrario, lo va a rechazar. Ese es el secreto de todo hombre de Dios. Una relación genuina y saludable con el Creador en oración. Búsqueda de Dios y obediencia, lógico. Sigamos. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ok, ahora una pregunta. ¿Está justificando el pecado? No, El hombre viene con el corazón en la mano, por así decirlo. reconociendo Él no viene de que no, que como el fariseo, te doy gracias que no soy como este. Oye, no, y eso está en la Biblia, ¿eh? Sí. Oye. Y el otro ni siquiera levantaba y decía, no soy digno, no soy digno. El otro, gracias, que no soy como este pecador. El otro salió justificado. Y eso dice, ¿quién salió justificado a la casa? El que se humilló. Claro. Entonces, aquí vemos que Daniel se humilla representando al pueblo, reconociendo que el pueblo es que ha pecado. Sigamos. Y que Dios es justo. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestro príncipe y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Párame ahí. El que busca misericordia la encuentra, ¿verdad? Amén. Y el que pide perdón lo recibe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene la gente la tendencia a condenar a otro? Piensan que son perfectos y que yo no van a caer. Por eso Pablo dice bien claro, el que te piensa filme, mire que no caiga. Que no caiga. Entonces, Agárrate bien. observa, aquí viene lo duro. Esa persona pecó, falló, como si falló. Pero él se arrepiente, ahí mismo Dios lo perdona. Ahora, ¿quién eres tú para condenarlo? Y esto es lo que el pueblo de Dios no ha podido trabajar. No sabe lidiar con esto. ¿Me entiendes? ¿Me doy a entender? Porque si Dios lo perdonó, no, pero los religiosos, los que tienen ese evangelio religioso, la iglesia donde tú pecaste, y olvídate, mejor que tú te vayas, porque tú no vas a salir adelante. Yo no veo- Disciplina. Cuando el Señor le mostró a Pedro Oiga. los animales, que Pedro dijo, le llamó inmundo, y el Señor le dijo, lo que yo limpio, No lo llames tú inmundo. ¿cómo tú lo llamas inmundo? Oiga bien, usted ha sido llamado por Dios con una asignación. Usted ha venido a esta tierra, y usted y yo hemos venido a esta tierra porque Dios lo permitió, amén. 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 Ahora usted es cristiano porque Dios quiso que usted fuera cristiano, y yo también, amén. Entonces usted tiene una asignación, usted tiene un propósito por el cual usted está aquí abajo. Amén. Así es. Entonces, si tú no estás funcionando en ese propósito, tú no estás ocupando tu asignación. Por eso, tú tienes que entender bien claro que tú tienes que prepararte, tienes que estudiar, porque Dios te va
a decir, mira, ya es tiempo de que tú comiences a trabajar en lo que yo te he dado. Y el problema es que mucha gente cuando pecan, piden perdón, ok, tratan de levantarse, pero la misma congregación lo condena, lo acusa, lo sienta, y se olvidan de que ese hombre, esa mujer, Dios lo perdonó y tiene una asignación y se ha restaurado, Dios lo ha restaurado y se ha preparado, pero todavía, como el fariseo está en la iglesia fuertemente, el fariseísmo, es ahí que lo tienen sentado. Te pecó y nunca olvida. Entonces, ¿cómo tú vas a progresar? ¿Cómo tú vas a crecer así? ¿Cómo tú te vas a desarrollar? Recuerde que usted ha sido llamado con un propósito. Recuerde que usted tiene que cumplir esa asignación aquí de parte de Dios, aquí en la tierra. Porque no es casualidad que usted fue lavado con la sangre de Cristo. No, vámonos. Que Dios tuvo, vamos a decir, en su gracia, llamarte a ti y a mí. Porque ¿quién eres tú y yo? ¿Quién es usted y soy yo para que Dios me llame? ¿Me entiendes? Entonces, Dios te llama a través del Espíritu Santo, su palabra. Tú le crees, le creemos, recibimos a Cristo, somos lavados con su sangre. Oiga esto. Oiga toda la inversión que Dios ha invertido en nosotros. La sangre de su Hijo, su sacrificio, su nombre, su poder, su Espíritu Santo, su palabra y todas las bendiciones espirituales y la eternidad. Espérate un momento. ¿Y tú estás aquí en la tierra para qué? Para estar chismeando, condenando al otro. Para ser un satánico. Una inversión muy grande hizo el Padre en nosotros. Esto no es relajo. Tú que me estás mirando por ahí, por estos medios. Dios hizo una inversión muy grande en ti. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Comiendo papa y fricandel. Ah, está bien rico, me gusta. Es bueno. A mí sí. Yo sí como papa y fricandel, yo sí. Yo sí como. Y con mayonesa. De vez en cuando no hace mal. Entonces, Dios te llamó con una asignación. Mira el pueblo de Israel. Dios lo llama con una asignación, con un propósito. Y lamentablemente lo atrasaron. Ahora, muchos cristianos piensan que van a salir ilesos de esto. Aquí viene lo duro. Como tú tienes una asignación y tú tienes que cumplir, y el Padre invirtió algo muy grande en nosotros, sangre de Cristo, Espíritu Santo, palabra, el poder del cielo, todo a nuestra disposición para que tú cumplas la asignación. Hay un juicio para nosotros. Hay un juicio para nosotros. Y se llama el tribunal de Cristo. ¿Cumpliste tú la asignación que el Padre Dios te encomendó? Vuelvo y repito, el Padre ha invertido en una inversión muy grande. ¿Tú no ves que el que tenía uno y lo escondió, qué le hicieron, Charlene? Lo quitaron. ¡Oh! Y tú sabías que yo... Siervo, oye como dijo el Señor, siervo malo. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con lo que Dios te dio? Es que tú no te puedes quedar sentado en una iglesia. Tú no has sido llamado para estar sentado en una iglesia. El pastor tiene que darte oportunidad, tiene que enseñarte. Por eso es que yo doy estos estudios. Le trato de darle oportunidad porque yo sé que usted tiene una asignación, que Dios lo llamó con un propósito. Y si tú no cumples, hay dos problemas aquí. O el pastor te está atajando, o tú no quieres cumplir. Y tú, si tú no cumples, el Señor te va a llamar a ti. Y si yo te estoy atajando, el Señor me va a llamar a mí. Pero primero que te llame a ti. A mí no. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es el punto. Por eso es que usted tiene que prepararse. Esto no es al azar, esto no es un juego. Esto es como que yo llegué y aquí estoy. No. Dios no hace nada al azar, hermano. Todo está perfectamente diseñado, con un propósito, función. Entonces el Padre envía a su Hijo, que lo azoten, que lo maten, que lo crucifiquen, que derrame su sangre,
que resucita el tercer día. No, que se humille ese hombre, porque es una humillación, para Dios. Dios santo, imagínate. ¿Usted sabía? Dejar su lagar sagrado allá. Dice que despojándose, se vació. Y vino a esta tierra. Y lo invirtió todo en nosotros. ¿Y ahora? ¿Qué tú estás haciendo? Masticando chicles, viendo televisión. Viendo películas de terror. Y de terror. Varón, no, y todas las veces que el diablo tú llevaste, que Dios te libró. Dime. Dime. Entonces, vamos a seguir aquí. Hay que prepararse. Amén. Sigamos. Charlene. Versículo 10. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Páreme ahí. Eso es la ley. Ahora en Jesucristo, ¿cuál es la maldición? La sí. Ahora en Jesucristo, ¿cuál es la maldición que cae sobre la persona que lo rechazan? Condenación eterna. La condenación eterna. Fuerte, ¿eh? Todo aquel que no recibe a Cristo, que no tiene a Jesús, está bajo condenación ahora mismo y está bajo el poder del diablo. Oiga bien, toda persona que no tiene a Cristo, que no se ha arrepentido, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo en él, esa persona, oye bien, está bajo el poder del diablo. Esa persona se muere y va directo y en vivo para el lugar de tormento. Esa persona que no tienen a Cristo, que no ha nacido de nuevo, la ira de Dios está sobre ellos. Lo dice bien claro, Juan lo dice bien claro. Lo dice las Escrituras claramente. Esto es algo serio. La gente óyeme, yo le digo a la gente, se están jugando con un fuego que nunca se apaga. Esto es serio, porque este camino es serio. ¿Me entiendes? Ellos quitaron también que son cristianos y están más perdidos que el mismo Satanás afuera. No, esos no son cristianos. El verdadero cristiano está salvo. No, aló, vuelvo y repito. Ponga atención a lo que yo digo en la prédica también. Por su fruto, Lo conoceréis. por su fruto, Lo conoceréis. por su fruto. Lo conoceréis. Entonces, por eso yo le dije a una persona, no el que venga aquí con una Biblia bajo el brazo, o el que levante su mano, o el que pegue más grito y aleluya. No, es que usted viva por las Escrituras y dé fruto. Porque muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Echamos fuera demonios, hicimos milagros. Profetizamos. ¿Y qué le va a decir el Señor? ¿Qué le va a contestar? Apártate de mí. Hacedores de maldad. Oiga. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Esto es algo serio. Y vuelvo y repito, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no se haya arrepentido, que no ha nacido de nuevo, no voy más lejos, espiritualmente es un hijo del diablo. ¿Oyó eso? Espiritualmente es un hijo del diablo. Por eso, cuando un cristiano se casa con un inconverso, tiene como suegro espiritual al diablo. El diablo será tu suegro. Oiga. Sí, tremendo suegro que tiene. Nada más el nombre da miedo. Esa es la realidad. Espiritualmente estoy hablando, ¿eh? Sí. Esto es algo serio. Y esa puerta está ahí abierta. Y el diablo tiene derecho legal porque tú se lo cedes. Llegaste a ti. Sí. No tiene el mismo padre. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Y duerme con él, te acuestas con él, imagínate tú. Ay, mi hermano. ¿Eh? Óyeme, ¿tú sabes lo que? Cielo e infierno hay mismo en la casa. Es un lío. Ay, no. ¿Tú sabes los pleitos que se tiran ahí los ángeles y los demonios diarios? Porque uno es hijo del diablo y uno es hijo de Dios. Yo puedo estar, yo lo estoy diciendo también.
Tú sabes la guerra que se tiran los demonios y los ángeles ahí adentro en esa casa. Aquí hace falta obligar un tiempo. No, que como- Porque uno trae al cielo y el otro trae al infierno. Es un Royal Rumble ahí adentro en la casa. Sigamos. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, y trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ponga atención, ¿justo es quién? Jehová, El Señor, ¿eh? nuestro Dios. Perdón, el Señor va a cumplir su palabra. El Señor va a cumplir su palabra, tal como está escrito. Oiga, tal como está escrito en las Escrituras, se va a cumplir. ¿Me voy a entender? Se va a cumplir. Tal como está escrito, se va a cumplir. La gente dice, no, que Dios es misericordioso. Misericordioso. Estamos de acuerdo con eso. No decimos que no. Pero del otro lado hay fuego consumidor. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, yo voy a crear cielo nuevo y tierra nueva. Eso viene. El Señor dice que va a acabar con el hombre malo, el impío. Eso viene. Amén. El Señor dice que va a juzgar a las naciones. Eso viene. El Señor dice que va a establecer el juicio que era en trono blanco, y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Eso viene. Y ahora lo maduro. El castigo es eterno. Lo mismo que la salvación es eterna. El castigo es eterno. Y no hay escapatoria. Cuando la sentencia está dada, oye, cuando Dios te sentencia, ¿quién te quita esa sentencia? Ya. No hay escapatoria. Entonces, Dios es justo. Y Dios fue que permitió que lo llevaran cautivo, que le hicieran lo que le hicieran por el pecado. Por el pecado. Vuelvo y repito, Dios ama a la persona, pero no ama su pecado. Dios aborrece el pecado. El pecado no, nos divide, el pecado nos separa de Dios. El pecado mata. Y esta sociedad no quiere entender eso. El pecado trae destrucción. Entonces, este pueblo, todo lo que le ha pasado a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo judío, todo lo que le ha pasado es por su desobediencia a Dios. Si eso es a ellos, y a nosotros entonces. ¿Eh? Y a nosotros entonces. ¿Cuánto más si tenemos el Espíritu Santo adentro? Y a nosotros entonces. Por eso dice bien claro, guardar esta salvación ¿con qué? Temor y temblor. Con temor y temblor. Con temor y temblor. Mucha gente está jugando con cosas que son peligrosas. Se ve como muy sencillo, pero esto es algo serio. Sigamos. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste de nombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Páreme ahí. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Él no está justificando el pecado. Él lo está reconociendo. Ya. ¿Me entiendes? Porque hay gente que quiere justificarse siempre. Siempre justificar. Óyeme. Mientras más tú te justificas, más tú te estás condenando. El que confiesa, recibe. Perdón. ¿Me entiendes? Mientras más tú te justificas, más te condenas. ¿Tú sabes que yo creo que el juicio vino de esa manera fuerte contra Adán y Eva porque ellos se escondieron? Yo estoy seguro que si Adán había sido sincero con Dios, claro, pero quizá la cosa había ido de otra forma. Claro que iba a venir la consecuencia, pero iba a venir de otra forma. ¿Me entiendes? Pero Adán se escondió.
Y lo más Se duro. quiso justificar Y también. también justificarse. Y lo más duro. La mujer que me diste. Ella. No, él le está echando la culpa directamente a Dios. A Dios mismo. Sí, porque Tú dijo la mujer que me este tipo diste, la diste. no la mujer mía. Dijo la mujer ¿Me entiendes? Tú me La mujer que me diste. Y Dios le dice, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, justificándose también. Ve aquí porque la serpiente no habló ahí. ¿Verdad? ¿Te diste cuenta? Adán habla. La serpiente. ¿Eh? Porque ella Eva también habla. habló. Eva habla. Porque la serpiente engañó a Eva. Ahí habló cuando estaba engañando. Pero cuando vino el juicio no habló. Muda se quedó. No podía hablar. Dios ni pregunta qué tú has hecho. por ahí. Ella lo hizo. No le pregunto. Entonces, no hay que justificarse. Si usted comete un error, pida perdón, reconózcalo y pida perdón. Siga adelante. Y siga adelante. Otra cosa, que tú tienes que ser fuerte para poder lidiar, porque hay gente que son orgullosos, con el orgullo y lidiar con los chismosos y los criticones y los acusadores y la gente que condena. Porque de eso hay mucho en las congregaciones. Por eso vuelvo y repito, la iglesia no ha sabido lidiar con la gente que han caído, con los fallos, con la gente que ha fallado. No ha sabido lidiar en esa área. Y ese es el punto triste por un lado. Sigamos. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Por amor de quién? Del Señor. En otra palabra, por amor de ti mismo. Tremenda oración que hizo Daniel. Wow. Oye, primero, oye bien, investiga, se acaba el tiempo. Busca a Dios, se humilla, reconoce el pecado del pueblo que el pueblo cometió, pero reconoce que Dios es justo y que Dios no da por inocente al culpable. Que la gente se equivoca con esto. ¿Tú no te has fijado? Usted pecó, está bien, Dios te perdona, pero tu consecuencia tú tienes que enfrentarla. Mira David, Escoge, David, ¿cuál es el juicio que tú quieres que te aplique? Dime. Tú escoges. pero los juicios vienen. Es duro cuando te llega un profeta de esa índole. Tú sabes que te llega un profeta que te toca en la puerta, tú decides. Tantos años en la mano de tus enemigos, que venga una mortandad a tu pueblo, o que la espada te persiga, ¿cómo? O que caiga en mano mía, ¿cómo? O que caiga en la mano de Dios, ¿qué tú quieres? Oye tú, dice, bueno, en tu mano, claro. Dios no quita el pecado, pero uno La tiene co- que sí, claro, pero en tu mano, pero es duro que te llegue un profeta, que Dios te envíe un profeta que te diga, mira, esta noche te mueres. Oye, tú oyes, y te diga, te mueres porque tú sabes esto y esto y esto y esto y esto y tú no lo hiciste. Dios levantó un profeta en una aldea, oiga esto, levantó un pastor y le dijo, ve puerta por puerta a las casas de la gente, a la aldea, en ese lugar, esa casa que tenía. Y él no fue. Y Dios le envió un hombre y le dijo, mira, si tú no lo haces te voy a cortar de la tierra. Ahí mismo, a rajatabla. Al principio no quería ir, pero cuando llegó el profeta que le dijo, te corto de la tierra, de una vez comenzó a hacer la cosa. Porque es que hay gente que Dios tiene que darle su... ¿Usted me entiende? Dale su... Quieto. ¿Tú me entiendes? Dale su fuetazo, como dicen por ahí, para que se anivelen. Porque, oye, hay gente que son duras. Aquel que Dios ama, Disciplina. disciplina, Claro, ¿no? tú sabes que también es duro que cuando una persona que tiene muchos años en el evangelio, que se descarría, varón, una gente del ministerio con llamado de Dios, tiene que comenzar de nuevo otra vez. Pero, sí, Todo tiene que comienza de nuevo. comenzar de nuevo, sí, pero depende de la restauración y depende cómo lo restauran. ¿Me entiendes? Porque hay que ser sincero, mira, una persona que ya conoce a Dios, que tiene ministerio, lo que tiene que meterse con Dios, reanudar su
relación con Dios. Su relación. Y pasar tiempo con Dios desintoxicándose del pecado, de la maldad. ¿Me entiendes? Para que Dios lo espiritualice, para espiritualizarse de nuevo. Porque viene la insensibilidad, viene la dulce del corazón, viene el cambio, ademanes que no son, que a Dios no le agrada. Entonces, Él tiene que cambiar. Ahora, vuelvo y repito, la persona que es cristiana, que, vuelvo y repito, tiene una asignación aquí en la tierra, la iglesia. Tiene que cumplirla, tenemos que cumplirla. Entonces, hay alguna gente que Dios tiene que disciplinar de una manera fuerte para que se pongan en sintonía donde Dios quiere que se pongan. Y hay gente que están pasando la 1001 y se preguntan por qué. Hay que no están cumpliendo con lo que Dios le mandó a cumplir. Hay gente que Dios no le da lo que le están pidiendo porque no están cumpliendo. Es el punto. No están cumpliendo con lo que Dios les mandó a hacer. No están cumpliendo con la... Oye bien, hay bendiciones que tienen requisitos, que son condiciones. Por ejemplo, la obediencia es la condición. La obediencia. Sigamos, para terminar. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias. Páreme ahí. Porque no rogamos... ¿Cómo es? Dígalo de nuevo. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias. Hay gente que vienen ante Dios como que ellos se merecen estar ante Dios. Hermano, nosotros no merecíamos nada. Dios lo hizo por amor. ¿Me entiendes? Hay gente que vienen ante Dios como que ellos pueden, porque ellos no es que están dependiendo, oye, en su intención no es que ellos están dependiendo del sacrificio, es que se creen tan santos que ellos pueden estar. No merecieron nada. ¿Me voy a entender? Todo lo que hemos recibido es por la misericordia y la gracia de Dios. Todo. Y por gracia somos salvos. Pues es don de Dios. De Dios. Para que nadie se gloríe. ¿Me voy a entender? Entonces, de que hoy tenemos acceso al Padre a través de Cristo es por su misericordia, por su gracia. Amén. Para que nadie se crea más grande que otro. Sigamos. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Páreme, sino en tus muchas... Misericordias. ¿Qué dijo Jeremías en Lamentaciones? Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Yo. Y él era el hombre que decía que él había visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Oiga, por eso hay que entender que Dios es amor y Dios fue consumidor. Aquí está Daniel confesando el pecado, oiga, reconociendo que Dios es justo y apela al pacto que Dios hizo y a su misericordia. Sigamos. El último versículo. Oye, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. ¿Por amor de qué? De ti mismo. ¿Por amor de qué? Del mismo. Porque él juró por sí mismo. ¿Por amor de quién? De Dios mismo. Señores, yo no sé por qué hay cristianos que tienen un orgullo diabólico. Todo orgullo diabólico. Un orgullo diabólico, que aterrador. Te miran así, mira como... Menosprecio. Creo que se creen. ¿Me entiendes? No, thank you. No tienen que ya. Oye, no. Que si ellos no están, Se derrumbe todo. se cayó. No se del culto. Se derrumba la iglesia si tú te vas. Sí. Hay gente así. Sí. Y otra cosa, que se creen más santos que los demás. Santurrón. El orgullo, el orgullo del diablo. Amén. Por hay que ser santo, hermano, sí, porque para ser santo, porque yo soy santo. ¿Cómo tú puedes ser santo lleno de orgullo? No, si no tiene orgullo, yo digo, tiene que ser. No, pero ¿cómo tú puedes ser santo lleno de orgullo? Porque tiene que hacerlo, en verdad. Pero ¿cómo tú puedes ser santo lleno de No, sí, orgullo? no, pero en verdad tiene que. Pero ¿cómo tú puedes ser santo si el orgullo te domina? Era fruto. Tú estás bajo el poder del diablo. Ser santo, yo soy santo. Como el uno. No como yo, no. Entonces,
Entonces, dice la Biblia que el orgulloso, ¿qué hace Dios? El original dice no lo soporto. No, echa para allá. No te soporto, echa para allá, no te aguanto, no te persigo en mi reino. No te acepto. Entonces, tú no puedes ser santo con el orgullo infernal en ti. Jesús, ¿qué dijo Jesús? Aprende de mí que Manso y humilde de corazón. No hay orgullo en Jesús. esta no es la Babilonia, la que yo creé con el poder de mi fuerza. Bueno, Oye, tú no estás delante. A ti se te dice Nabucodonosor. Va a comer hierba. 7 años como un animal 7 años. y perdió la razón. ¿Me entiendes? Entonces, usted si tiene orgullo, sea orgullo espiritual de cualquier índole, ese orgullo que enfermizo, usted y Dios no son amigos. Aunque usted venga a la iglesia, tiene que ser liberado de eso. Entonces Dios te va a tener que entrar en la jaula con el diablo. Varón, ¿y qué pasó después? Sí, porque hay gente que Dios tiene que meterlo en esa jaula ahí para que el enemigo lo machaque, bien machacado, entonces venga humilde. Porque hay gente, hermano, que Dios tiene que, hay gente que Dios tiene que permitir, que lo machaque, que le pasen el rolo, que lo quiebren, que lo mueran, que le vuelen encima, que le caiga crisis, enfermedades, todo. Óyeme, que él mismo pida, Señor, ayúdame. Se quiebre. Hay gente que Dios tiene que permitir, hermano, que meterlo en la jaula con el diablo. Para que le machaquen, para quebrarle su orgullo. Porque el orgullo es del diablo. Señores, ¿por qué cayó Lucifer? Por eso. Cristianos orgullosos. Todo cristiano que tiene ese orgullo del diablo está bajo control del diablo. Necesita liberación. Yo vi un video ayer que un tipo endemoniado que decía que su jefe es el diablo. Y él decía, el jefe mío es orgulloso. Decía él. Mi jefe es el diablo, ese tipo orgulloso. Decía él. Entonces, el cristiano, ¿qué dijo Jesús? ¿Aprende de mí qué? Yo soy manso y humilde de corazón. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Tú no puedes ser santo con un corazón lleno de orgullo. Y ahora, y cuando tú eres un fariseo, que te crees más santo, eso no es orgullo. Que te crees más santo que otro. Tú que me estás viendo, si tú tienes orgullo, tú estás atado, tú tienes problemas. Si tú te crees más grande que otro, prepárate que el diablo, que el Señor te va a meter en la jaula con Satanás. Para que te machaquen, para que aprendas, para que te quiebren. Como va nosotros somos ¿qué? La vasija. ¿Y él es quién? El alfarero. El alfarero. Y cuando la vasija, él está como muy, ¿qué hace? Tiene que darle tornillamiento y se le mete en el fuego. Ay. Sí, para que no forma. ¿Tú me entiendes? No. Se mete en el fuego, ¿o no? Claro, se ponga duro. Ya tú sabes, y te van a meter en el fuego, en la jaula con Satanás para que aprenda. Porque hay gente como que no quieren aprender. Señores, déjense procesar por Dios. Mire el pueblo de Israel. Déjese guiar. Llévame tú, Señor. Llévame tú como tú digas. Y créame que va a ser mejor. Pero si tú estás diciendo que no, pues está bien. Lucy, caíle encima. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos, nos quedamos. Falta una... El versículo, una frase, ya vamos a terminar así. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermano, Dios es misericordioso. Amén. Dios es piadoso, pero Es fuego consumidor. fuego consumidor y a Dios no le gusta la injusticia ni el pecado. El pecado es del diablo. ¿Te oyó? Se lo digo para usted, para mí, para todos. Amén. No, pero así. El pecado es del diablo.
Y el que practica el pecado es del diablo también. El cristiano no practica, el cristiano falla, sí. Pero si usted practica pecado y vive en una manera de vida de pecado, usted es un hijo del diablo. Es duro, ¿eh? Lo dice la Biblia que Caín era del maligno. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Entonces, hermano, oiga bien, aprendamos de Israel. Aprendamos de Israel. Las tres preguntas. ¿Qué leyó Daniel? ¿Qué confesó Daniel? ¿Qué pidió Daniel? Hágalo en su casa la próxima semana. Ah, no, la próxima semana. No, ahí es vigilia, ¿no? Sí, está Pero bien. el lunes sí. El lunes sí. El lunes sí. Entonces vamos a hacer esas tres preguntas muy importantes. ¿Qué leyó Daniel? ¿Qué confesó Daniel? ¿Qué pidió Daniel? Usted que me está viendo, que Dios se le bendiga. Si usted no es cristiano, arrepiéntase. Porque si usted no es cristiano, usted está bajo el poder del diablo. El diablo es su padre. Y si usted muere, él va a pedir su alma. Por eso fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted cambie de padre hoy mismo y reciba a Cristo. Y que Dios Padre Celestial sea su Padre. Amén. Reciba a Cristo. Sea lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y reciba el Espíritu Santo y sea libre. Amén. Ya no hay necesidad de que usted sea un hijo del diablo, sino un hijo de Dios. Por medio de Cristo Jesús. No de María, ni de Mahoma, ni de Buda. Si tú eres budista, eres católico, arrepiéntete. Si eres católico, si estás prendiendo velones, arrepiéntete. Busca de Cristo. Busca de Cristo, arrepiéntete. Si no eres cristiano. Y si eres cristiano, sin santidad, ni usted ni yo veremos al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre tu vida. Bendición espiritual, bendición mental, bendición social y bendición física para todos ustedes los que nos están sintonizando. En el nombre de Jesús. Amén. Me encontré ayer en el tren ahora.